Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un stream y café. Esto es una transmisión en la plataforma de Twitch, stream, y un cafecito que me voy tomando mientras hablamos de un tema específico. No supe qué título, no supe qué título colocarle a este episodio, a esta transmisión. Nace, la, 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 la transmisión nace del día de ayer. El día de ayer fue 9 de abril y resulta que el 9 de abril es una fecha conmemorativa muy importante por dos cosas. Intentaba, o sea, ayer creo, pensando en el título del stream, pensaba colocar reflexiones o comentarios sobre el 9 de abril, ¿sí? Sobre el 9 de abril y el tema es que, pues, esta mañana se me había olvidado eso y puse como título: en Colombia, el 9 de abril parece ser un día complicado. Ese fue el título que le puse, ese es el título que va a estar en el canal de YouTube, en el canal de Science de este proyecto. Y bueno, eh, ¿por qué pienso que es un día complicado? ¿Sí? O sea, ¿por qué digo que es un día complicado? Es un día en el que sucede el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Este acontecimiento en Colombia va a tener una repercusión más adelante, ¿sí? O sea, la figura de Jorge Eliezer Gaitán es una figura muy importante para la historia colombiana. Tanto así que hay personas que de alguna manera pensaría yo que relacionan el 9 de abril con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Sin embargo, hay eh, otra cara de este día 9 de abril. Y es que a partir de la ley de víctimas, a partir de, eh, creo, ahora me entró la duda, 9 de abril, a partir de, esperen un segundo, a partir de, no, esto no es. A partir de 9 de abril del 2012, Colombia conmemora cada año el Día Nacional de las Víctimas por mandato de la ley del 2011, la 1448, que es la ley de víctimas. Desde el 2012, este día ha tenido otro, otra conmemoración, y es el tema de las víctimas. Claro, eh, quedé muy sorprendido el día de ayer. No pude como, o sea, grabar. Sé que las cosas en internet aparecen o de alguna manera
las sugerencias de contenido aparecen de acuerdo a los gustos específicos de cada persona. Entonces no puedo decir que no haya existido de alguna manera personas que hayan usado sus redes para hablar de el Día de las Víctimas o del 9 de abril como el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, ¿sí? O sea, hay personas que lo relacionan con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y hay otras personas que ya lo relacionan con el Día de las Víctimas. Claro, no es la mejor fuente de información, pero X suele ser una plataforma, la plataforma de X o Twitter, lo que era Twitter, suele ser una plataforma interesante para ver cuáles son las tendencias que existen en el mundo. Y uno puede escoger el mundo, puede escoger el país específico, puede escoger cualquier región, ¿no? Puedes escoger incluso la ciudad y bueno. El hecho es que yo lo tengo configurado para las tendencias de Colombia. No me gusta en cierto sentido, bueno, o sea, como cuando se mueve la cosa, la cuestión política, cuando se mueve todo lo político, mucha gente suele comentar en Twitter y crear tendencias eh, sobre eso. El tema es que recientemente, hace unos días, sucedió el asesinato de una mujer trans. Esto pasó en las horas de la mañana, en las horas del mediodía de ayer. Cuando yo revisé las tendencias, como primera tendencia estaba Sara no recuerdo ahorita el apellido, pero la mujer trans que se llamaba Sara. Y cómo vilmente la asesinaron, o sea, la tendencia estaba como denuncia, eh, justicia por Sara y bueno, mucha gente se volcó sobre la situación de la mujer trans y estaba como primera tendencia. Salí, hice unas vueltas, salí al Museo de la Memoria, a tomarme la fotografía, me devolví a la casa y volví a ver las tendencias y estaba la Casa de los Famosos como primera tendencia. Y como séptima, octava tendencia, a partir de la quinta, más o menos, tendencia, estaba conflicto armado, víctimas del conflicto armado, eh, 9 de abril, eh, Día de las Víctimas, sí, o sea, nombres parecidos, ¿no? Y otra vez salí, hice otras vueltas, me mandé a cortar el cabello y bueno, el tema, me mandé, no sino, me fui a cortar el cabello. Y el tema es que las tendencias en las horas de la noche, ayer en la noche, era víctimas del conflicto armado como cuarta, quinta, sexta, no, como sexta, a partir de la sexta, séptima, eh, seguía de tendencia la casa de los famosos, como primera tendencia, ¿no? Nunca estuvo el 9 de abril, pues en mi perfil, ¿sí? No sé si esto se aplique para todos, pero nunca estuvo el 9 de abril como una tendencia. ¿Por qué menciono todo esto? Porque es que ayer me puse a revisar eh, X y pasaron varias cosas que creería yo que deberían ser tendencia. El Centro Nacional de Memoria Histórica tiene un canal de YouTube
Y ayer en las horas de la tarde estuve mirando el Centro Nacional de Memoria Histórica e hizo unas transmisiones en vivo. Sí, entonces uno se va acá, entra aquí y entonces Centro Nacional de Memoria Histórica es este que tiene este coso y entonces eh, se va a los directos y en los directos están todas estas cosas, conversatorio con tejedoras. Esto lo vi, creo que no lo alcancé a ver completo, lo vi como a la mitad y dije voy a revisar estos videos más adelante, pero bueno, en estos videos eh, en tejedoras, en conversación, conmemoración de Jorge Luis Gaitán. No, este no. Este es un video ahí que no tiene audio, bueno, tiene un audio ahí como pésimo y es como, es un de mala calidad del video, no, no dicen nada, pero bueno. Este lo empecé a ver hasta que empezó a hablar Diego León Hoyos, pero bueno, el tema es que en estos videos habla eh, Gloria Gaitán. Gloria Gaitán es la hija de Jorge Eliezer Gaitán. En este momento, la directora del Centro Nacional de Memoria Histórica es la nieta de Jorge Eliezer Gaitán. Y pues las conferencias iban en torno a el 9 de abril y bueno, en esos videos, Gloria Gaitán hace como una denuncia porque el Observatorio Nacional, un edificio que queda en la 42 con 15, creo, con 16, no recuerdo exactamente, es una construcción a medio hacer, es una construcción que está medio hecha, que nunca se ha terminado, que lleva como años, pensaría yo que décadas, sin concluirse la obra y se llama el Observatorio de Gaitán. Está al lado de la Casa Museo Gaitán, que creo que la Casa Museo Gaitán eh, está dirigida o la dirige la Universidad Nacional. No sé si estoy bien en ese sentido. El hecho es que es un edificio que nunca se terminó de construir y siempre se ha buscado recursos para construirlo. Ella denuncia en ese video, "Hey, sí, deberíamos mandar cartas al gobierno para que construyan el museo y bla, bla, bla". Pero en esos videos ella habla de la política de su padre, la política de Jorge Eliezer Gaitán, lo que buscaba Jorge Eliezer Gaitán, y era acabar de alguna manera, según Gloria Gaitán, era acabar con la democracia representativa y eh, eh, impulsar la democracia directa. Entonces me quedó sonando esa vaina de qué es democracia representativa y qué es democracia directa. Y bueno, me quedó sonando ahí y yo dije, bueno, eh, sí, o sea, que deberíamos pasar a una democracia directa y bueno, me quedó sonando ahí. El tema es que cuando en la noche llegué al apartamento, me acosté, me puse a revisar Twitter para ver qué era lo que había pasado. O sea, que con el 9 de abril, sí, o sea, con el 9 de abril. Y sé que, sé que es el minuto 14
y ya voy a empezar a hablar del tema, el tema de hoy. Y guardé unas cosas cuando busqué la tendencia. ¿Esto quién es? Gracias, presidente. Primero que todo, felicitar al presidente del Congreso, al doctor Efraín Cepeda, a usted, vicepresidente. Bueno, antes de escuchar a este tipo, el primer video que vi fue este. Ah, no, mentiras. Modesto Aguilera, no sé quién es Modesto Aguilera, representante a la Cámara 2018-2026, abogado. Bueno, ahí está, ahí se puede ver en pantalla. El hecho es que este tipo hace una denuncia porque el Día de las Víctimas, la mayoría de las sillas que debería estar llenas de los representantes a la Cámara están vacías. Hay poca participación por parte de los representantes. Este tipo habla de esa situación que en un día como el 9 de abril, en el cual se hace como, o sea, se invita a las víctimas a manifestarse y a expresarse en la Cámara de Representantes, no van los representantes, ¿sí? Y pues él habla de eso, independientemente del partido, pero bueno. Y resulta que después vi este video, o sea, la tendencia hijo de victimario, la jornada conmemorativa en el Congreso de la República de Cuestión Pública, dice esto, por el Día Nacional de las Víctimas y solidaridad con las víctimas del conflicto armado, arrancó en medio de tensiones. La controversia surgió luego de que la senadora Aida Bello expresara su rechazo a que el representante Jorge Tovar presidiera la sesión plenaria. Antes de ver el video, aquí es esto, no nos dice nada. Bueno, excepto hijo de victimario, ¿no? ¿Quién es Jorge Tovar? Sí. Jorge Tovar es el hijo de Rodrigo Tovar. Pupo, creo que es el apellido. ¿Y quién es Rodrigo Tovar? Rodrigo Tovar es alias Jorge 40. Alias Jorge 40, sí, bueno, es un ex paramilitar. Vamos a escuchar a la representante, ella es representante congresista. Bueno, vamos a escuchar a Aida Bello, que es la presidenta del partido Unión Patriótica. Vamos a escucharla. Que está encargado de la presidencia de la Cámara. Yo quisiera pedir que en cambio de él esté la segunda vicepresidenta, que ha sido una víctima de la Cámara, porque no tiene presentación, señor presidente, que en este día en el cual vamos a hacerle un homenaje a las víctimas, una persona que es hija de un victimario nos presida. Por lo menos yo como víctima y como presidente de la Unión Patriótica, la cual tenemos 6.532 víctimas reconocidas no solamente por la Comisión Interamericana, sino también por la Corte Interamericana. Quisiera pedirle, señor presidente, que ese sea cambiado. Ese que está encargado de la... Entonces pide que el hijo de Jorge 40
no sea el presidente encargado, la persona encargada de eso. Bueno, y ahí empezó una cuestión de buscar quién es Jorge Tovar, empezó una cuestión de, de buscar información de qué había pasado el 9 de abril. Y bueno, el tema es que más adelante aparece María José Pizarro. Bueno, antes de ese video, María José Pizarro en este video también habla de cómo se vuelve a revictimizar a las víctimas porque la gente no participa o sea, no fue a ese lugar. Pero bueno, la cuestión es que María José Pizarro es la hija de eh, Carlos Pizarro. Carlos Pizarro, el líder de el grupo militar, el grupo guerrillero M-19, ¿no? El comandante en jefe del grupo M-19, pero que también Carlos Pizarro era el líder del movimiento Alianza Democrática M-19, creo que se llamaba el partido político. La cuestión es que María Pizarro, no encontré el video en el cual María Pizarro también, María, no, María José, María José Pizarro, no encontré el video en el cual María José Pizarro en una primera intervención dice que no debería, no debería, no debería este tipo, eh, no debería este tipo, ¿cómo es que se llama? Jorge Tovar, presidir la presidencia, bueno, estar en la presidencia en este momento en el cual se habla de las víctimas, ¿no? O sea, se conmemora a las víctimas. No encontré ese video específico, pero hay una respuesta de Catherine Miranda, otra representante a la Cámara, eh, contestándole a Pizarro y hablando del tema, ¿sí? Defendiendo a Jorge Tovar. Hasta el Palacio de Justicia, senadora María José Pizarro. En ese orden de ideas, a mí me parece completamente inaceptable que se juzgue a una persona como Jorge Tovar por ser el hijo de. Si no, usted tampoco tendría por qué estar acá sentada, señora María José Pizarro. Pero adicionalmente le quiero recordar a esta plenaria. Por favor, orden en la sala. Termino, señor presidente. Le quiero recordar a esta plenaria que el pacto histórico en su integridad votó porque Jorge Tovar estuviera allá sentado. Es que ella habla de hasta, creo que es este video. Nosotros acá estamos frente a víctimas de los paramilitares, de mis compañeros comunes, hasta el Palacio de Justicia, senadora María José. Ese, ese, Nosotros ese fragmento era lo que faltaba. Están están reunidos por las víctimas del paramilitares, de los comunes, hasta del Palacio de Justicia. ¿Por qué? Porque el M-19 se metió al Palacio de Justicia en 1985 y bueno. El tema es que María Pizarro, creo que este es el video en el cual María Pizarro, pero no es la forma
señor presidente. Dice es lo siguiente. No es la forma, señor presidente, que de entrada, con lo ya desvirtuado que está este día, yo no sé cómo las víctimas siguen viniendo hoy a un Congreso que las ignora, a un Congreso que no las escucha y que no es hoy. Eso ha sucedido desde la promulgación de la Ley de Víctimas en el 2011. Quiere decir que ya vamos para 14 años, las víctimas viniendo aquí a intentar que un parlamento les escuche ante un escenario vacío. Y cuando está lleno, inaudible, nadie escucha. Señor presidente, yo sí llamo a la mesa directiva de este Congreso Pleno. Hay otros miembros de la mesa directiva, pero que hoy la mesa directiva esté presidida por el representante Tovar, creo que no es, en términos de formas, lo más oportuno. Y no por sus posiciones, señor presidente. No encontré el video completo, pero ella dice que no es la forma. Y quiero centrarme específicamente en ese tema. No es la forma, ¿sí? Y estoy de acuerdo con María José Pizarro. No es la forma. Porque este tipo es el hijo de un victimario, ¿sí? Ese hijo, ese tipo, Jorge Tovar, no es hijo de una víctima del paramilitarismo, es hijo del victimario, es hijo del victimario, es hijo de un paramilitar. No es la forma en un congreso, en un lugar donde van a ir las víctimas, que llegue un hijo, o sea, incluso todo esto tiene un simbolismo detrás, ¿no? Tiene todo un significado detrás. ¿Cómo carajo se les ocurre, sí, poner a este personaje a presidir, como se dice ahí, la plenaria donde van a hablar las víctimas? Y comparto lo que dice Aide Abella, ¿sí? Es para escuchar a las víctimas. Debería estar una persona que representa a las víctimas, que fue víctima o que representa a las víctimas. Entonces, no son las formas. Catherine Miranda es todo un personaje, ¿sí? Es todo un personaje. Más allá de las diferencias que puedan existir, es todo un personaje. Y es todo un personaje por la cuestión de que se hizo elegir con los votos de la izquierda. Y ahora vamos a ver el video de María José Pizarro. Se hizo elegir con los votos de la izquierda y cuando llegó al poder se volteó y se fue hacia el ala de la derecha. Sí, creo que está todavía en el Partido Verde, pero todas sus propuestas, toda su actividad política está inclinada hacia los intereses de la derecha. Eso es claro. Y mucha gente la critica por eso. ¿Sí? E incluso yo la critico por eso. Porque no es posible que uno se haga elegir, es como otros representantes que en campaña para llegar al Senado, criticaban a Uribe y hablaban mal de Uribe y toda esa vaina, y cuando se eligieron con los votos de la ciudadanía, finalmente llegaron al Congreso, se lavaron las manos, se voltearon de lado y están ahí representando los intereses de ese partido político centro democrático, o están alineados con la derecha. ¿Sí? Porque
no es, no es correcto que uno se haya hecho elegir con los votos con los votos de personas que creían que esa persona representaba los ideales de izquierda a y que llegue al Congreso y simplemente les muestren el dedo y prácticamente se les caguen encima y suerte, ¿sí? Ya llegué al poder, ya estoy aquí metido y listo, ¿sí? Ya logré mi objetivo que era ese. Pizarro le contesta a a Miranda, Pizarro le contesta a Catherine Miranda lo siguiente. De víctimas. Llegué aquí acompañada a la Cámara de Representantes por más de aproximadamente 79.000 votos que me dio la ciudadanía bogotana. Y sí, llego aquí representando una historia. Y sí, como lo dije el primer día que llegué a la Cámara de Representantes, a un hombre que firmó la paz en Colombia, el primer proceso de paz exitoso en Colombia y América Latina, y fue asesinado 45 días después por sicarios entrenados por Carlos Castaño y por agentes del DAS que participaron en el asesinato de mi padre. Y llevo, como muchas víctimas de este país, exigiendo justicia desde hace más de 3 décadas en Colombia. Mi padre fue uno de los hombres que... Un minuto más. Vamos a escuchar a las víctimas. Por favor, no abusemos del uso de la palabra. Un minuto para la senadora. No acepto que una mujer que de manera hipócrita se paraba al lado nuestro hace 3 años venga a darme aquí lecciones de moral, Catherine Miranda. No se lo acepto, porque usted se paró al lado mío y entonces no le dio vergüenza. No, señor presidente, mi problema no es con el señor Tobar. Él tiene la legitimidad, nadie dice que no. Le dije, las formas son importantes. Las formas son importantes. El tema es ese, sí, o sea, las formas son importantes. Es como, y es que en Colombia, no sé, o sea, sé que alguien puede llegar a decir, pero es una tontería, es simplemente una persona, pero no es una persona. Hay toda una historia detrás. Su padre es victimario, sí, o sea, su padre es victimario. Claro, no estoy diciendo aquí que se le niegue la participación a un hijo de un victimario, porque la idea en este proceso de paz y actualmente en Colombia es conciliar a las partes, es reconciliar a las partes, ¿sí? Entonces todos tienen voz, pero no puede ser que en la presidencia o en el cargo más alto, en el cargo que va a presidir, se le siga dando participación a alguien que representa a victimarios. Incluso me puse a buscar información de, bueno, ¿quién es ese Tobar? Y sobre la curul de las víctimas, las curules de las víctimas, que a raíz de la ley de víctimas salieron unas curules para las víctimas y él es uno de las personas que llegó al Congreso, llegó a la Cámara de Representantes como una de las curules de víctimas. Pero bueno, son cosas, ¿no? O sea, son cosas de la política, como dicen. O sea, el tema de la gente, el tema de los afro que se hacen elegir por las cuestiones de los afros y terminan representando
al uribismo y los intereses del uribismo, pero se hacen elegir por las curules de los afro, ¿no? Que también suele pasar, ¿no? El tema es ese. Ahora, esto me pareció interesante. Se le pregunta a una inteligencia agro, una inteligencia artificial, ¿por qué es problemático igualar a Jorge 40, un ex jefe paramilitar, con Carlos Pizarro León, excomandante del M-19? Hola. Igualar a Jorge 40 y a Carlos Pizarro es problemático porque sus roles en el conflicto colombiano fueron muy distintos. Jorge 40, líder paramilitar de las AUC, estuvo vinculado a masacres y narcotráfico defendiendo intereses de élites. Pizarro, M-19, guerrillero. Yo agregaría aquí también el causante de, no sé, en algún momento se hicieron la masacre de Toribio, creo que es, bueno, también se cometieron masacres, también estuvo ligado con el narcotráfico, también estuvo implicado en secuestros, sí, asesinatos, se estaba en una guerra. Pero el problema es que Pizarro buscó justicia social y lideró un proceso de paz, sí, cosa que Tobar no hizo, sí, siendo asesinado como candidato presidencial. Llegó a un acuerdo de paz con el gobierno de la época y lo asesinaron vilmente. Las mismas personas del conflicto lo asesinaron vilmente. Compararlos simplifica la historia, ignora sus ideologías opuestas y el tipo de violencia que ejercieron, afectando la reconciliación y entendimiento del pasado. Yo tengo mis diferencias con el M-19, sí, o sea, yo tengo mis diferencias con aquella persona que utiliza las armas para perseguir diferentes fines, ¿sí? O sea, diferentes fines independientemente de si son justos, si son necesarios, si es por seguridad, si es por defensa, lo que sea, ¿sí? Una persona que tenga en sus manos un arma ya es una persona que de primera mano tengo una distancia con esa persona, ¿sí? Independientemente de quién sea. Eh, Sin embargo, hay que entender la época y hay que entender el conflicto armado. Catherine Miranda dice, aquí estamos hablando de las víctimas de los paramilitares, víctimas de los paramilitares. Aquí estamos hablando de las víctimas de los comunes. Comunes es guerrilla, las FARC, víctimas de las guerrillas. Jorge Tobar, ¿cuándo es víctima? Jorge Tobar no es víctima, pero sí es hijo de victimario. A Jorge Tobar no le asesinaron a nadie, ¿sí? Pero su padre sí asesinó a gente. El padre de él sí generó víctimas. Carlos Pizarro generó víctimas, pero también fue víctima. Lo asesinaron vilmente después de llegar a un acuerdo de paz. Es víctima. Pizarro es víctima. Pero Jorge Tobar, ¿cuándo es víctima?
y sí representa lo que dice Aida Bello, es cierto, ¿sí? O sea, representa como tal eh, eh, a los victimarios. Y como en un lugar donde se conmemora la memoria y la solidaridad con las víctimas, quien preside, quien está a cargo del orden de la sesión o lo que sea, sí, quien está como líder de de eso, es un victimario o no es un victimario, porque él no tiene la culpa de que su padre sea, pero ya el hecho de que, es más, el tipo debió decir, qué pena con ustedes, pero yo sí creo que no debería estar en esta posición. Punto. Porque es, o sea, por integridad, por respeto. Pero el tipo sale con este del mensaje. país. Y no puedo despedirme de ustedes, queridos colegas, del país, y en especial de las víctimas, sin agradecer la solidaridad casi que unánime y el respaldo que me dieron hoy como vicepresidente del Congreso en pleno y presidente encargado de la Cámara de Representantes. Les agradezco, colegas, enormemente ese respaldo, lo valoro, y también decirles a quienes alzaron su voz en contra de que una víctima del conflicto armado esté sentado ahí, quiero decirles también a... ¿Cuándo es víctima? ¿Cuándo es víctima? Al tipo no le asesinaron al papá. Al tipo no le asesinaron a ningún familiar. Él es una consecuencia del conflicto armado, más no es una víctima del conflicto armado. esas personas que con hipocresía y doble moral jamás vamos a pasar las páginas de la violencia en este país. Muchísimas gracias. Claro, este man habla como Carlos Castaño. Eh, sí, con hipocresía y doble moral. ¿Cuál hipocresía? Como víctima. ¿Cuándo es víctima? ¿Cuándo es víctima? Pizarro tuvo que ser exiliada porque la iban a matar, ¿sí? Por ser la hija de, eh, de Carlos Pizarro. Tuvo que cambiarse el nombre para que no, tuvo que cambiarse el nombre y ocultar la verdad de que su padre era Carlos Pizarro. Porque si se sabía que ella era la hija de Carlos Pizarro, la iban a matar, ¿sí? Cuando Jorge Tovar se cambia el nombre o se exilia porque lo van a matar, es más, ahora es congresista, supuestamente de las víctimas. Esto es ilógico, esto es una falta de respeto con las víctimas. Pero claro, entiendo el hecho de que sí, Jorge Tovar debe participar en el Congreso y debe estar dentro del escenario político, porque también es una persona que de alguna manera está vinculada directa o indirectamente con el conflicto armado colombiano. Es un civil hijo de un actor social implicado es un civil hijo de un actor implicado en el conflicto armado colombiano, mas no es víctima. Él no es víctima. Y en un día en el que se conmemora a las víctimas, ¿cómo es posible que el tipo preside
la sesión, sea el presidente encargado. Pero bueno, hay una intervención de una víctima que le deja un mensaje, no lo guardé, que le deja un mensaje a Sandra Ramírez, Sandra, ¿qué? Sandra, no lo guardé. Sandra Ramírez, una víctima, ella. Señora Griselda Lobo, alias Sandra Ramírez. Señora, tenga un poquito de vergüenza y recuerde que usted es una proxeneta, una asesina de vientres. No sé cuáles pruebas nos pide, porque a ninguna de las mujeres violadas nos daban una cámara para grabar cuando nos sometían a semejantes vejámenes. Señora Griselda Lobo, alias Sandra. Bueno, ahí el tipo pide, bueno, voy a calentar café para que vayan pensando en lo que dice esta víctima. Sandra Ramírez es la esposa, fue la esposa de Manuel Marulanda y es una de las representantes por el Partido Comunes después del proceso de paz. Es una exguerrillera. Y bueno, voy a dejarles ahí, dejarles que piensen un poco al respecto mientras yo voy a tomar café, voy a calentar café. Bueno, el tema de las víctimas. Claro, esta víctima tiene todo el derecho y tiene todo el espacio para expresar su sentir, ¿sí? Y yo
Y yo, si bien no tomo partido en este asunto, porque pues, digo, no tomo partido en el sentido de que yo no pienso, por ejemplo, hacer algo como esto. Uy, hola, le dijeron proxeneta y asesina de vientres a la honorable Sandra Ramírez. Esto no lo dan ni en Netflix, ¿sí? Tomando de alguna manera una postura específica, ¿no? Todo conflicto armado deja víctimas, ¿sí? Y claro, estas víctimas en algún momento tienen que expresar su dolor y tienen que expresar su sentir, ¿sí? O sea, prácticamente, claro, ellas fueron violadas, violentadas en este caso, eh, y pues de alguna manera eh, tienen ese recuerdo vivo y no pueden ver a esta persona, Sandra Ramírez, a esta congresista o a esta asesina o a esta violadora o como se le quiera decir, no pueden verla de una manera como por ejemplo congresista. Para ella siempre va a ser lo que las víctimas piensan que es, ¿sí? Y nadie puede llegar aquí a intentar cambiarles esa forma de verlo porque ellos vivieron en carne propia eh, el dolor y el sufrimiento que les ocasionó eso, ¿sí? Pero, por ejemplo, no veo a Sandra Ramírez como un victimario más presidiendo el lugar, porque ahí sí saldrían todos saldrían quizás todo el mundo a ladrar, diciendo como, sí, o sea, falta de respeto, ¿no? Sí, pero como es, o sea, y en este caso, o sea, en este caso, claro, ahí está Sandra Ramírez escuchando a una de las tantas víctimas que dejó del conflicto armado. Y desde su postura como congresista, supongo yo, que buscará de alguna manera eh, reparar a esas víctimas. Supongo yo que lanzará proyectos de ley y hará algo para reparar a esas víctimas. Hará su trabajo como congresista. Pero el tema es que no está liderando algo, eh, no está liderando la sesión ahí como diciéndole, oye, tú puedes hablar, toda esa vaina, sí, y revictimizando a las personas con la simple presencia de este tipo, por ejemplo, de Jorge Tomar. O sea, claro, tiene un espacio en la sala, tiene un lugar para escuchar a las víctimas, pero no puede organizar la sesión en ese lugar. Y el otro tema que quería tratar era el tema de que no es fácil reparar, ¿sí? O sea, no es fácil reparar en el sentido de hay muchos dolores, muchos odios, muchos resentimientos, mucho malestar entre unos y otros colombianos. Sí, hay muchas víctimas. Y claro, eh, no es posible que uno trate, o sea, uno quiera llevar todo al escenario de las palabras
cuando le asesinaron a un familiar querido. Sí, o sea, no es fácil, no es algo que uno diga, o cuando le secuestraron a alguien, o cuando, eh, sí, o sea, cuando lo amenazaron. No es fácil, no es fácil porque uno siempre busca la salida fácil. La salida fácil en el sentido de, carajo, me mataron a tal familiar, entonces yo busco que maten a esa persona que me mató a ese familiar. Y por ese camino han transcurrido 60 años, han transcurrido más de 60 años, más de un siglo, más de 2 siglos, más de 5 siglos. Yo te mato, tú me matas, yo te mato, tú me matas, yo te mato, tú me matas. Y así hemos construido país durante mucho tiempo. Y no es la forma, sí, o sea, no es la forma, porque la historia nos ha enseñado con el tiempo que eso lo único que genera es más víctimas, más odio, más resentimiento, más molestia. Sí. Ahorita estamos tratando de hacer las cosas de una manera distinta, distinta a como la venimos haciendo. No es fácil porque todavía hay grupos violentos, porque todavía hay guerrillas, porque todavía hay grupos armados ilegales, paramilitares, sí. Y sanar sanar las heridas no es fácil. Empezó a llover. Ah, no. No es fácil, sí, o sea, yo tampoco quiero decir como, ay, sí, siéntense, reconcíliense, abrácense y toda esta vaina. No, no. Cada quien tendrá sus tiempos y en esos tiempos verá qué hace. Pero con ese odio en el corazón, finalmente no se va a lograr nada. Nada se va a lograr. Pero comparto lo que dice Pizarro, comparto lo que dice, sí, ahora se me olvidó el nombre y apellido. Comparto lo que dice Aida Bello. Aida Bella. Comparto lo que dice Aida Bella. Hay otras personas calificadas para hacer el trabajo de esta persona. Hay otras, es que ni siquiera calificado o no calificado para hacer el trabajo. Hay otras personas que representan una postura neutra, neutra, una postura que no está del lado de víctimas o del lado de victimarios, sino que está ahí como, como civil, como un civil más. Es difícil de encontrar, porque la mayoría o somos víctimas o somos victimarios, eso sí. Pero hay personas que pueden regenerar un rol totalmente distinto. Y si es un día para conmemorar a las víctimas, carajo, pongan a presidir a una víctima. Cojan una de las curules de la víctima, que no entiendo cómo Tobar se hizo con una de esas, con una de esas curules para las víctimas, cuando el tipo no es una víctima, ¿sí? El tipo es una consecuencia de un conflicto armado colombiano y es representante de alguna manera de es producto, ¿sí? De uno de los victimarios. O sea, producto en el sentido de que es hijo de este victimario. Pero él no es víctima.
Él no tuvo que salir corriendo para que no lo mataran. Pero bueno, ya como para ir terminando, porque no quiero que esto se me haga tan largo. En Colombia el 9 de abril parece ser un día complicado. ¿Por qué en Colombia ese 9 de abril es un día complicado? Primero porque hay un hecho histórico que todavía llama muchísimo la atención, mucho la atención, como es el Bogotazo, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, la figura imponente y fuerte de Jorge Eliezer Gaitán, tanto así que en las tendencias que no eran las primeras, en un día tan significativo para la historia, sigue siendo un día indiferente para los civiles, ¿no? O sea, a todo el mundo le dio igual si era 9 de abril o no. Era mejor la casa de los famosos. Pero, por ejemplo, vi de algunos historiadores que pusieron el 9 de abril, Jorge Eliezer Gaitán, toda esa vaina. Y claro, no quiero con esto, con este final, decir cómo deberíamos bajarle la intensidad a la importancia de la figura de Jorge Eliezer Gaitán para empezar a resaltar el símbolo que se está generando actualmente a través de la figura de Jorge Eliezer Gaitán y a través de las víctimas, ¿sí? Porque claro, el 9 de abril me gustaría, por ejemplo, salir a las calles y dime qué es lo primero que piensas, dime qué es lo primero que piensas en la historia de Colombia con el 9 de abril. Y más de una persona va a decir, Jorge Eliezer Gaitán, el Bogotazo, Jorge Eliezer Gaitán. Pero pocos van a hacer referencia a que es el día de conmemoración de las víctimas y de la solidaridad, que conmemoración de la memoria y la solidaridad con las víctimas. Y el país sigue dejando víctimas, muchas víctimas. eh, y pues el tema es que bueno, pues, ¿cómo terminar esto, no? ¿Cómo terminar este stream? El tema es que siguen existiendo víctimas y si bien Jorge Eliezer Gaitán sigue siendo una persona, un político influyente, un político que sigue vigente, incluso Gaitán, esta historiadora, historia de Melocotón, creo que se llama Bernal Pal, Juliana Bernal, eh, hace este video, les recomiendo ver este video que dice Gaitán aún vigente, ¿sí? Y sí, Gaitán sigue siendo vigente, ¿sí? Pero el tema es que en la historia del país este día también tiene que ser ese homenaje de las víctimas. Ah, ya me iba a ir y no hablé con respecto a la democracia participativa, a la democracia directa y a la democracia representativa, ¿sí? Colombia tiene una democracia representativa. Elegimos a representantes, personas, elegimos a congresistas que representen y que voten por nosotros. El tema es que esos congresistas o no van al Senado o se hacen elegir por unas cosas y al final terminan mostrándole el dedo al mismo pueblo colombiano y diciéndole yo llegué aquí simplemente para tener el poder. Punto. ¿Sí? Entonces la reflexión también va en, ¿no necesitaríamos una democracia más directa?
en que el mismo pueblo pueda elegir y no que unos representantes, que en este caso no están representando a nadie, sigan llegando al poder y sigan robando al pueblo. Es una falta de respeto que el 9 de abril, día de conmemoración de las víctimas del 2012, ¿sí? Sea un día en el cual esta gente justamente no vaya al Congreso para escuchar a las víctimas. En la búsqueda que hice yo en X, buscando congresos, no, sino buscando información de la gente que recogiera, que hablara del 9 de abril, que hiciera algo con respecto o sea, que escribiera algún post de, oh, recuerdo el día 9 de abril, solo instituciones del Estado, la policía, el ejército, la unidad de víctimas, el presidente, la oficina del presidente, el presidente ni siquiera se manifestó, no vi comentarios del presidente de la República. No sé, es que lo eligieron en el CELAC, y entonces está relacionado con ese tema, ¿sí? Pero o sea, yo no vi ninguna locución presidencial en ningún lado, ¿sí? Que dijera, oh, conmemoramos el Día de las víctimas, sí, sí. No. Claro, esto generaría distancia de algunas personas, porque alguien diría, ay, viene a hablar el guerrillero, viene a hablar el yo no sé qué, pero es el presidente de la República de Colombia. Y claro, su discurso no debería estar sesgado en un partido político, sino hablarle al colombiano como tal. Pero pues no escuché, no vi en ninguna parte mensaje del presidente. Y si nos vamos a la historia de los presidentes y toda esa vaina, creo que ninguno escribió algo relacionado con eso. Los congresistas tampoco los vi así, bueno, sí, o sea, los pocos que vi, Pizarro que decía que es muy triste que esté prácticamente la Cámara de Representantes vacía, sí, o sea, es una falta de respeto con las víctimas. Algunos concejales también los vi expresando, haciendo su expresión con respecto al 9 de abril, pero gente, sociedad, civiles, como que les va, ¿sí? ¿Eso qué tiene que ver conmigo? ¿Sí? Y creo que es esa desconexión que tenemos entre nosotros mismos, esa desconexión que se tiene en el mismo pueblo colombiano. Es terrible. Pero dejo sobre la mesa varios temas importantes. El que plantea Gloria Gaitán, pasar de una democracia representativa a una democracia directa, ¿sí? Porque pues
los representantes finalmente no están cumpliendo con su labor, sino que están llegando al poder para saquear el Estado, para saquear lo más que se pueda, para generar alianzas con empresarios y votar en relación a los empresarios, más no para representar al pueblo, sino los intereses de los poderosos. Eh, entonces, pienso yo que debería ser una democracia más directa, una democracia que no tuviera tantos intermediarios, que fuera el presidente o la presidenta y el pueblo, punto. Eh, y el tema es ese, ¿sí? Fue muy triste el 9 de abril, es un día complicado. eh, pero bueno. El tema del 9 de abril como un día complicado que hay que analizar, la figura de Gaitán como ese caudillo del 48, dejar de verlo así y dejar de verlo como un símbolo que representa eh, a las víctimas, y más que Gaitán, creería yo que la hija, la nieta, la bisnieta, los bisnietos, bisnietas, lo que sea, los hijos, los familiares, los hermanos, los primos, las hermanas, bueno, el conocido, el compañero, la compañera X persona que prácticamente ha sido una víctima en Colombia, debería ser el símbolo de este día 9 de abril, pero pues eclipsar un poco la figura, eclipsar un poco el año 48 del siglo XX, no es fácil, no es fácil, ¿sí? Eh, pero sí se debe hacer esa transición, creería yo. Y con respecto a estos personajes que tienen las curules de las víctimas, hacer como un mayor seguimiento, ¿no? Obviamente, pues finalmente se dio así se dio así la plenaria, sí, el tipo salió ahí siendo me defendieron, ay, sí, pero bueno, pasó así como suele pasar en la historia de Colombia. Este país es muy chistoso, ¿no? Y chistoso en el sentido burlón, en el sentido como esa burla con la intención de herir, con la intención de que uno se rían a cuesta del sufrimiento y del dolor de los otros, ¿no? Es muy chistoso en ese sentido, ¿no? Los que están allá en el poder se ríen a carcajadas del sufrimiento y del dolor de todas las víctimas. Eh, es una mierda, pero pues, bueno, nada que hacer. Muchísimas gracias por ver este stream y café y nos vemos en contados instantes. No, mentiras. No, porque es que estoy haciendo una cosa y sí, nos vemos mañana. Sí, yo creo que nos vemos mañana porque ya ahorita voy a trabajar en online y online, sino offline, creo que es que se dice, fuera de línea. Y pues nos vemos pronto.